Tratamiento terapéutico de la demencia es importante contar con el paciente, es decir, la disposición del paciente y contar con la disposición de los familiares y amigos. Para poder iniciar, pues, el tratamiento de un paciente con demencia, lo primero que tenemos que hacer es informarles un diagnóstico de la manera más certera posible. Como ya comentamos, es importante informar al paciente y a su familia de su diagnóstico, además de que esto puede tener implicaciones y consecuencias sociales y legales importantes. En primer lugar, en nuestro país, conocer el diagnóstico de los padecimientos es un derecho legal tanto del paciente como de los familiares directos. Además, la correcta información del paciente trae consigo el deslinde de responsabilidades que pueden ocasionarse por falta de entendimiento del padecimiento y de sus implicaciones. También es relevante hacer énfasis en aclarar todas las dudas posibles de nuestros pacientes y sus familiares. Lo anterior será de gran ayuda en la toma de decisiones que habrán de tener repercusiones importantes en el tratamiento y por supuesto en la evolución del padecimiento. La importancia de que la familia esté informada y bien informada del padecimiento, del diagnóstico pues, del pronóstico y de lo que vamos a hacer para ayudar al paciente desde el punto de vista terapéutico es importante en virtud de que, como ya sabemos, esta enfermedad va a traer consigo un deterioro progresivo de las facultades del paciente, lo cual, si es bien conocido por los familiares, va a poder retardarse o detenerse en la mayoría de los casos. Debemos de tener conciencia de la relevancia de lo que le vamos a decir, la relevancia del diagnóstico, de tal manera que la manera, el lugar y el tiempo que se le dedique a comunicar la noticia es de suma importancia, ya que generalmente esta representa un impacto no solo para el paciente, sino también para sus familiares, lo cual, como ya dijimos, tendrá consigo implicaciones sociales, culturales y emocionales del paciente y de sus familiares. Es lo que se conoce como el baldazo de agua fría. La mayoría de los pacientes va a requerir contención y en muchos casos se hace necesaria una terapia grupal a los familiares, la cual puede ser determinante en la aceptación del cuadro y el conocimiento de las implicaciones que éste trae consigo. Acompañar a la familia y al paciente debe ser una de las tareas centrales del equipo de salud tratante. Brindar capacitación, recursos y estrategias para afrontar el problema es primordial, sin olvidar la empatía que se debe de demostrar. La organización es una de las claves del tratamiento y para ello debe de estar guiada por objetivos claros y encaminados a ayudar al paciente. La organización le ayuda a garantizar su seguridad, maximiza la autonomía que pueda tener el paciente y como resultado le va a ayudar a desarrollar y mantener una vida más activa. Entonces el personal de salud debe de ser una guía para que el paciente y su familia logre estas metas, lo que al principio se vuelve un poco difícil y hasta contradictorio para el paciente. Parte importante de lo que debemos de explicar a nuestros pacientes y sobre todo a sus familiares son los riesgos propios de la enfermedad. Sabemos que la enfermedad está acompañada de riesgos como cualquier otra enfermedad, pero esta tiene sus particularidades y, por ejemplo, hay que recordar que la anosognosia, que es la dificultad para reconocer los síntomas y sus consecuencias, en sí misma es una característica frecuente de la demencia. El tratante debe de ser capaz de orientar sobre las estrategias para reconocer y para reducir las situaciones que ponen en peligro la integridad y la calidad de vida del paciente. Y esto debe de tratarse en la consulta. Debemos de conocer el medio ambiente en el que se desarrolla nuestro paciente y sus familiares, a qué se dedica, con cuántos familiares convive, la situación de la casa,
cómo está distribuida, etc. No debemos olvidar que nuestro paciente sufre una dificultad en sus capacidades cognitivas, que van a disminuir su capacidad de adaptarse a su vida anterior, perdiendo paulatinamente en muchos de los casos más habilidades de las que tiene a la hora del diagnóstico, lo cual hace importante poder adecuar e ir adecuando la reducción de sus actividades sin forzar o adelantar las mismas a las condiciones reales del paciente, lo cual merece un compromiso familiar y social que impone la necesidad de evaluar y entrenar a los familiares en todo momento, recordando que el paciente tendrá un impacto social y comunitario negativo. Se deben reorganizar las actividades diarias del paciente en función a las capacidades y los intereses. Es clave tanto para reducir los riesgos potenciales secundarios o las dificultades como para mejorar su calidad de vida. Como ya mencionamos, la evaluación de los entornos donde se desarrolla el paciente es importante. Evaluar el tiempo en el que convive con familiares, con quién convive, si convive con mascotas, qué tipo de mascotas tiene, así como las características de vivienda son muy importantes para poder disminuir los riesgos del paciente en sus actividades diarias, recordando que además de las pérdidas cognitivas, puede haber deterioro muscular y sensitivo que ponen en riesgo a nuestro paciente ante escaleras, bañeras, aparatos electrónicos o eléctricos. El acceso a medicamentos o utensilios de taller puede ser un factor de riesgo muy importante a considerar. La casa-habitación debe de contar con espacios libres de riesgos, con buena iluminación. Los accesos a escaleras, sótanos, desvanes debe de estar restringido. Las alfombras, bañeras, barandales pueden resultar un peligro potencial para nuestro paciente. Es necesario analizar todos los detalles y hacer los cambios necesarios, recordando que una persona que vive en esa casa o en esa habitación generalmente está acostumbrado y no ve con certeza o con claridad todos los detalles que pudieran ser dañinos para el paciente, por lo que es importante evaluar desde un punto de vista distinto o desde alguien externo a la vivienda y hacer los cambios necesarios, ya que cualquier cambio, por mínimo que parezca, resulta en grandes beneficios. Es muy importante pues ser insistente con los familiares y con los amigos del paciente, ya que muchas veces estos optan por contratar gente que cuide a los pacientes y en la mayoría de las veces, si no es que casi el 100% de las veces, los cuidadores no tienen entrenamiento específico para lidiar con pacientes con demencia o con Alzheimer. La alimentación es parte importante del tratamiento, ya que en primer lugar la demencia trae consigo alteraciones conductuales que pueden influir en los hábitos alimenticios, además de los malos hábitos que generalmente tenemos la mayoría de los mexicanos. Esta debe de individualizarse de acuerdo a las características del paciente, sus patologías, sus hábitos, etc., y deben de ser balanceada incluyendo verduras, frutas, legumbres, cereales, carnes, pescado, lácteos y aceites vegetales. El acto de alimentarse es la obtención de energía que el predador realiza de la presa. Comer es una conducta dirigida a conseguir la energía adecuada y suficiente para llevar a cabo las funciones que mantienen al organismo con vida y lo ayudan a funcionar, de tal manera que puede contener con las demandas del medio. Comer es entonces imprescindible para sobrevivir y, mejor aún, para vivir con ventaja ante las presiones de la selección. Hay estudios que demuestran que las grasas saturadas producen déficit en los procesos cognitivos como el aprendizaje y la memoria, mientras que los insaturados como el omega 3 y 6 o los que contienen omega 3 y 6 no solo mejoran la cognición, sino que protegen contra el deterioro cognitivo. En animales de experimentación y en el humano, la obesidad reduce la capacidad de realizar tareas de aprendizaje que incluyen la toma de decisiones, la memoria y el control de la inhibición, entre otros procesos cognitivos.
Esto puede ser resultado de cambios en el metabolismo y los neurotransmisores automatenérgica que se produce en el hipocampo a consecuencia de una dieta alta en grasas. En este contexto se ha observado que la restricción calórica en ratas obesas induce un aumento de las subunidades NR2A y NR2B de los receptores NMDA alutanérgicos y con ello se mejora en los procesos cognitivos. También hay datos científicos que apuntan a que las hormonas y los neurotransmisores que regulan la ingesta de alimentos también regulan la cognición. Por lo tanto, hay una teoría en la que se dice que si se regulan los hábitos alimenticios, esto puede favorecer los procesos de cognición. Cambiar la dieta es una tarea titánica, como es difícil también, por ejemplo, cambiar nuestro lenguaje. Podemos agregar un idioma nuevo y hablar de manera diferente si vivimos en un país diferente y esto nos obliga a sobrevivir, pero siempre tendremos al lenguaje materno. Nos podemos adaptar a usos y costumbres de otro país, pero no por ello olvidamos lo que aprendimos en nuestras etapas críticas del desarrollo. Lo mismo pasa con la alimentación. De esta manera es difícil sustituir nuestra dieta por una dieta nueva. Esta es una tarea difícil que debe de ser paulatina y que debe de ser vigilada constantemente. El cerebro aprende a nutrirse con un tipo de dieta y el sujeto enferma, por ejemplo, de un síndrome metabólico y cambiarle la dieta sería una tarea titánica. Lo mismo ocurre con los pacientes con déficit cognitivo. Puede ser inclusive que lleguemos a acostumbrarnos y comamos todos los días una dieta igual sin la necesidad de hartarnos. Dentro de los alimentos importantes para considerar con nuestros pacientes están los siguientes: el salmón y otros pescados, las frutas como el kiwi, la fresa, el plátano, las semillas como las nueces, las semillas de calabaza y las almendras, los pistachos. Estos son ricos en ácidos grasos como el omega 3. Estos mejoran y previenen el deterioro de funciones cognitivas a consecuencia de la vejez, por enfermedad del estado de ánimo, por enfermedad de Alzheimer, por traumatismos cráneoencefálicos, por trastornos de déficit de atención y por hiperactividad. Su consumo durante la lactancia y la niñez benefician el desarrollo cerebral del producto, mejorando las funciones cognitivas y visuales, y se asocia con una menor prevalencia de depresión postparto. Y aunque se han encontrado menores efectos durante la edad adulta y durante el adulto mayor, estos también parecen ser benéficos. El cúrcuma longa, planta que es el ingrediente que le brinda el color amarillo al churri. Su principio activo lleva el mismo nombre de la planta, y este reduce el deterioro cognitivo de la enfermedad de Alzheimer y de traumatismos cráneoencefálicos. La cebolla, la manzana, el brócoli, la cereza, la uva, la col roja, la cerveza y el vino tinto. Su principio activo principal son los flavonoides. Estos mejoran los procesos cognitivos, especialmente cuando se combinan con el ejercicio. La carne de cerdo y res, hígado, riñón, pescado, huevos, cereales, pan integral, leche, queso, coliflor, alubias, plátano, espinacas, berro, pepino y zanahoria. Estos alimentos son ricos en complejo B y son precursores de la formación de neurotransmisores importantes en las sensaciones de bienestar y de placer como la dopamina. El complejo B incluye B1 y B12. Además de la sensación de bienestar que es tan necesaria para nuestros pacientes, sobre todo cuando se despierta la depresión, trae efectos benéficos generales en el sistema nervioso central
y mejoran la memoria. La yema de huevo, el pollo, el hígado de pavo, todas las vísceras animales, la lechuga, la col, la soya, los garbanzos, las lentejas, el arroz y los cacahuates contienen una proteína llamada colina que es precursor de la acetilcolina. Este tiene efectos benéficos sobre la atención y la memoria y mejoran el sueño de los movimientos oculares rápidos o sueño REM. La carne de pescado, el huevo, los productos lácteos, los espárragos, garbanzos, lentejas, cacahuates y la soya, además, contienen fenilalanina que genera dopamina, noradrenalina y adrenalina. La noradrenalina facilita la vigilia y el alertamiento, la atención y la memoria y reduce el dolor. La dopamina facilita sensaciones de placer, de recompensa y regula el centro motor, disminuyendo el riesgo de ansiedad y de depresión. La adrenalina mejora las respuestas de defensa y de huida e interviene en los procesos de atención. El huevo, la leche, los cereales integrales, el chocolate, la avena, los dátiles, el cacahuate, el plátano, la calabaza y la semilla de girasol contienen triptófano, que es un precursor de la serotonina y de la melatonina. La serotonina reduce el riesgo de la depresión, aumenta las sensaciones de placer y reduce el estrés y el dolor. La melatonina beneficia los ciclos circadianos y es una ayuda importante en el establecimiento de los hábitos. El perejil y las espinacas crudas, los lácteos, la carne cruda y ahumada, los frutos secos, las nueces y las almendras contienen glutamina, que es precursor del glutamato, y del GABA, que son dos neurotransmisores muy importantes. El glutamato mejora la memoria, la atención, el control motor, regula el miedo y la sensación de placer, mientras que el GABA reduce la tensión y promueve el sueño. Es importante recalcar, pues, que la alimentación es parte fundamental del tratamiento o del abordaje terapéutico. Sin embargo, no existe algún alimento milagroso, o no quiere decir que cuando empecemos a comer más o menos de ciertos alimentos, como por arte de magia, vamos a tener los resultados de una manera rápida y concisa. El ejercicio o la actividad física juegan un papel muy importante tanto en el establecimiento de hábitos de conducta como en la recuperación o en la limitación del deterioro cognitivo. Y no solamente el ejercicio programado para ir al gimnasio o salir a correr, las actividades que representan la activación física como barrer, arreglar el patio, la cochera, regar el jardín, cortar el césped, todo ese tipo de ejercicio es importante y debe de programarse, siempre y cuando no ponga en riesgo al paciente. Es importante también determinar que todos los pacientes merecen niveles de ejercicio distintos de acuerdo a su condición, su edad y su estado físico, y todos merecen también un entrenamiento distinto. Es importante entender desde el principio que el establecimiento de los objetivos en el tratamiento es muy importante y primordial para iniciar la terapéutica. Los objetivos deben de centrarse en los siguientes aspectos. Primero, aumentar la calidad de vida del paciente y de sus familiares. Disminuir en todo lo posible el avance del deterioro cognitivo. Reducir los riesgos que acompaña el padecimiento, tales como lesiones, extravíos, entre otros. Y por último, recuperar en la mayor medida de lo posible las habilidades que se han perdido. Es importante entender que hasta la fecha no existe una terapia que pueda regenerar completamente la condición del paciente o que limite al 100% su avance. Sin embargo, se han logrado importantes logros que ayudan a disminuir su progresión, a entender a los pacientes y a brindarles apoyo.
Además de las actividades realizadas en la vida diaria, estas se pueden complementar con actividades de rehabilitación dirigidas por profesionales de la salud con fines terapéuticos. Un programa de rehabilitación que incluya múltiples terapias es de gran ayuda para alcanzar las metas y objetivos planteados. La terapia neuropsicológica, la terapia ocupacional, la arteterapia, la fonoaudiología, la musicoterapia, la ludoterapia, entre otras, son terapias que pueden ayudar mucho en los objetivos planteados. La terapia neuropsicológica es un tratamiento a través del cual se busca ayudar a las personas a mejorar su funcionamiento cerebral después de cualquier tipo de lesión, mejorando algunos aspectos importantes como la atención, la memoria y las habilidades en general. Esta inicia con una fase de diagnóstico o de reconocimiento. El objetivo de esta evaluación es describir y cuantificar las alteraciones cognitivas, conductuales y emocionales del paciente, el fruto de la lesión o del daño cerebral adquirido o del deterioro mismo. Esta tarea consiste en realizar evaluaciones minuciosas y exhaustivas a la persona. Muchas de las veces, cuando llega con el terapeuta, ya trae un diagnóstico y lo que se hace es el reconocimiento. La segunda fase es la definición de los objetivos. Esta debe de atender el tratamiento y rehabilitación de las funciones cognitivas alteradas, la modificación de las conductas desadaptativas, el apoyo psicológico y gestión emocional, la readaptación social y laboral y la rehabilitación cognitiva. La fase de rehabilitación es la tercera fase y en esta se establece la intervención neuropsicológica y la fase de generalización de resultados, que es la fase donde se van poniendo en marcha los resultados obtenidos para la integración a la vida anterior o a la vida social del paciente. La terapia ocupacional es una profesión del área de la salud que busca promover el bienestar y mejorar los niveles de salud por medio de la ocupación. Como modalidad de apoyo no farmacológico, la terapia ocupacional suele estar presente en las recomendaciones de expertos para el abordaje de las demencias, con el propósito primario de promover la participación de las personas con demencia en actividades de la vida diaria como estrategia de ajustar a las personas y su entorno. Los terapeutas ocupacionales trabajan con las personas y las comunidades para optimizar su capacidad de involucrarse en las ocupaciones que quieran, que necesiten o que se espera que realicen a través de la modificación de la ocupación misma o del ambiente para apoyar así su participación. La terapia ocupacional se basa de forma global en la relación de las características del sujeto con su ambiente, estableciendo diferentes modelos conceptuales que abordan a la persona, al ambiente y a la ocupación o actividades en las que se involucra. Es posible categorizar dos principales enfoques como racionalidades implícitas en la acción de la terapia ocupacional en las demencias, un enfoque funcional y un enfoque de ajuste cotidiano. Para entender mejor este concepto, vamos a basarnos en la tabla hecha por Jan Gajardo en el 2016. En relación al impacto de la condición, para el enfoque funcional se centra en la pérdida de la capacidad de la persona y el impacto que esto tiene en la reducción de los niveles de independencia y de funcionalidad. Incorpora el ambiente social a partir de las consecuencias negativas del cuidado en las personas alrededor, usualmente desde resultados centrados en la carga del cuidador. En relación al enfoque de ajuste cotidiano, se centra en la calidad de vida y el ajuste adaptativo de la vida cotidiana con demencia, bajo una lógica relacionada en la que el sujeto con demencia, su entorno social y su entorno físico son interdependientes y por ende el ajuste se da a partir de las condiciones de los tres componentes en la situación cotidiana que puede ser desafiante para la persona y su entorno.
En relación a su propósito, el enfoque funcional busca optimizar las capacidades del enfermo, mientras que el de ajuste busca modular el impacto de la enfermedad. En la evaluación, el modelo funcional se centra en el sujeto, sus habilidades, y el de ajuste se centra en el entorno del sujeto. Y en relación al tipo de intervención, el funcional se basa en la estimulación de las habilidades del sujeto y el de ajuste cotidiano en la participación del paciente en actividades cotidianas, evaluando la interrelación con las demás personas. La musicoterapia es una excelente ayuda que no solo aumenta la capacidad funcional del paciente, sino también actúa sobre su nivel conductual. Además, esta influye sobre uno de los síntomas más difíciles de tratar, que es la apatía. La modalidad en la que se implementa el tratamiento va a depender tanto de la severidad de las características del cuadro del paciente como de los recursos sanitarios y la red de cuidado disponibles. Se va a buscar que en todo momento o en la mayoría de los casos el tratamiento sea ambulatorio para no sacar al paciente de su entorno y ayudarle a seguir manteniéndose en relación con su trabajo, sus familiares y sus actividades diarias en la mayor cantidad posible. De ser imposible esto, porque puede poner en riesgo muchas veces al paciente o dificultades para ser acompañado, entonces el tratamiento será domiciliar, que es la segunda opción, con las recomendaciones que ya hemos visto de las modificaciones de la casa-habitación. Cuando no es posible ninguno de estos dos, o cuando surge algún imprevisto o alguna acción de urgencia, el tratamiento puede ser hospitalario, y cuando no es posible ya mantener en su domicilio o de manera ambulatoria al paciente por la severidad del cuadro o por alteraciones concomitantes, entonces se buscará la opción de una residencia geriátrica. El uso de medicamentos, aunque sus efectos son modestos, son aconsejados. No todas las drogas son seguras y también hay que tomar en cuenta que muchos de los pacientes por la edad tienen usando otros medicamentos que pueden reaccionar o pueden alterar la función unos de los otros. Por lo tanto, es necesario individualizar la práctica o el uso de medicamentos de acuerdo a cada uno de nuestros pacientes. Una de las reglas de oro que se usan actualmente es que los medicamentos son la última opción que se debe de usar y debemos de comenzar con otros tipos de tratamientos, como los que ya hemos mencionado. Los medicamentos inhibidores de la acetilcolinesterasa son el donepezilo, la galantamina y la rivastigmina. Estos tienen posología diferente pero efectos más o menos iguales. Su uso debe ser vigilado, sobre todo en pacientes con alteraciones cardíacas, ya que tiene efectos bradicantes. Hay otros efectos básicamente del sistema digestivo, como son hipersecreción ácida, náusea, vómito, reducción del apetito y consecuente pérdida de peso. También pueden producir síncopes y calambres. Y además de las tabletas o pastillas, existen parches que traen consigo o pueden traer consigo también reacciones cutáneas adversas. El uso de los medicamentos se inicia con dosis de la mitad y se trata de llegar al mes con dosis del 100% y en algunos casos con dosis un poco mayor. Por ejemplo, el donepezilo se inicia con 5 miligramos diarios y al mes se aumenta a 10 miligramos, dependiendo de la tolerancia, se puede llevar hasta 23 miligramos, aunque no hay manifestaciones clínicas claras de diferencia entre 10 y 23 miligramos. La galantamina se inicia con 8 miligramos vía oral también, se aumenta al mes a 16 miligramos y en algunos casos hasta 24 miligramos y se mantiene en esta dosificación. El problema de llegar a las dosificaciones altas de 23 y 24 miligramos respectivamente está en relación con la presencia de efectos adversos, que es mucho más común, mientras la dosificación es más grande. La rivastigmina, que esa trae muchas complicaciones vía oral, se prefiere en parches. Un parche de 5 miligramos trae 9 miligramos, de 5 centímetros cuadrados trae 9 miligramos de medicamento. Con ese se inicia y al mes se puede aumentar a 10 centímetros cuadrados y raramente hasta 15 centímetros cuadrados.
Estos son los principales medicamentos de uso, aunque existen otros medicamentos. La memantina es el cuarto medicamento aprobado para su uso. Este no tiene tan buen efecto como los anteriores, sobre todo cuando se trata de casos leves. Por lo tanto, se usa como segunda opción de tratamiento y su posología es un poco más complicada. La memantina se inicia con 5 miligramos por la mañana durante la primera semana. En la segunda semana se aumentan 5 miligramos más y se dará cada 12 horas cada una de las dosis. En la tercera semana, en la mañana se dan 10 miligramos y en la tarde 5 miligramos. Y en la cuarta semana se llega a la dosis total, que es de 20 miligramos día, el cual puede ser repartido 10 miligramos cada 12 horas o con un solo comprimido de liberación lenta por la mañana. Esta tiene mejor tolerancia y menos efectos adversos que las anteriores. Actualmente existen evidencias de que el tratamiento combinado trae consigo mejores beneficios que el tratamiento con una sola tipo de medicamento. Por lo tanto, los inhibidores de acetilcolinesterasa se combinan con la mamentina, iniciando primero con inhibidores de acetilcolinesterasa y paulatinamente agregando el segundo medicamento. Esto se hace para que su tolerancia sea mayor, ya que si se inicia con los dos medicamentos, hay rechazo más rápido o hay rechazo más frecuente al medicamento por reacciones adversas. De tal manera que el tratamiento que se utiliza y se aconseja actualmente es el combinado y trae consigo mejores beneficios para el paciente. Cuando se usa el tratamiento, sobre todo el tratamiento combinado, y se suspende de manera brusca, trae consigo alteraciones importantes en el paciente o un rebote en la aparición de síntomas de demencia. Por lo tanto, debe ser cuidadosamente seguido durante mucho tiempo, quizá durante el resto de la vida del paciente. Y como ya dijimos, el uso de medicamentos es el último recurso que debemos de utilizar. El primer recurso es el cambio de hábitos, el entrenamiento de los familiares y del paciente y sobre todo el tener cuidado en la alimentación. La alimentación, además de producir mejores condiciones del paciente, también ayuda al establecimiento de hábitos. Por eso es tan importante. Es importante también el ejercicio. Sin embargo, cuando utilizamos medicamentos, básicamente estos sirven en las demencias de tipo Alzheimer y de tipo afasia primaria progresiva. En las demás no hay evidencia de que tengan un efecto realmente benéfico, por lo tanto no se recomienda su uso más que en estos dos tipos de demencia. Y por último podremos agregar que el entendimiento del paciente y el afecto que se le demuestre, el cariño, la comprensión y el apoyo son fundamentales para su recuperación o para la recuperación de algunas de sus funciones. Esto ayudará a llevar una mejor patología en el paciente y se retardará significativamente su cuadro de demencia.